qué gozo es poder estar con ustedes en esta tarde, en este santo lugar. Me alegra bastante poder conocerles, saludarles, verles, adorar juntos a nuestro Dios, porque el Dios nuestro es un Dios que merece que nosotros le tributemos nuestra adoración y que le sirvamos. Reciban ustedes un afectuoso saludo de parte de la facultad del Seminario Teológico Bautista Dr. H. Lacey, del cuerpo estudiantil y bueno, los que elaboramos ahí. Y sentimos bastante que no tenemos a nuestros hermanos ahora ya como antes les teníamos, ¿verdad? Pues les amamos, les extrañamos, pero también sabemos que el llamado de Dios incluye un elemento de dinámica. Y en este momento Él les ha traído aquí, están con ustedes para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos con nuestro Dios. Y nos alegra bastante verle, hermano Jorge, hermana Keila, y bueno, a sus pequeños cuando se vinieron tenían nada más uno, ahora ya tienen otros dos más. Y nos da bastante gozo verles, ¿verdad? Nos estaba diciendo ahorita Jacob que él quiere irse para México, pero cuando tenga 19 años. Todavía le falta camino, ¿no? Hermanos amados, mire, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexión en la palabra de nuestro Dios. Ustedes como iglesia han sido llamados para hacer sal y luz aquí, en esta comunidad, aquí en todo el Metroplex. Y hay unos asuntos bien importantes que están en la palabra de nuestro Dios. Yo no quiero entrar en profundidades teológicas, aunque esto es una doctrina, la elección, dice la Escritura, el apóstol San Pedro escribe ahí, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, dice pueblo adquirido por Dios. Entonces, Él nos ha adquirido, somos de su pertenencia, le pertenecemos a Él, somos de su propiedad y lo ha hecho con un propósito. O sea, Él nos ha elegido. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora hemos venido a ser pueblo. Eso es lo que se conoce como la elección. O sea, Dios nos eligió. Entonces, en esta mañana, yo quisiera reflexionar con ustedes, no tanto en un asunto teológico de la elección, pero en las implicaciones de la elección. Cuando el apóstol San Pedro está escribiendo, está diciendo que nos escogió. No éramos pueblo, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego describe o refleja o expresa cuál era ese propósito eterno que Dios tenía. ¿Para qué? Dice, ¿para qué anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable? O sea, qué hermoso es poder reflexionar que Dios nos ha escogido. Ha puesto sus ojos sobre nosotros, criaturas caídas, débiles, frágiles. Pero lo ha hecho con un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Sobre eso es que yo quisiera hablar con ustedes. Ustedes son una iglesia que está haciendo faro, está haciendo luz aquí en este lugar. Les ha bendecido con sus pastores, ahora están aquí para ayudarles también a crecer, a madurar, a seguir adelante en el camino de la vida cristiana, porque hay una implicación en la elección que Dios ha hecho al habernos llamado. Y sobre ese versículo yo quisiera reflexionar con ustedes. Si me acompañan, por favor, y si nos ayudan los hermanos a poner el texto, se encuentra en el capítulo 15, versículo 16 del Evangelio de San Juan. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Voy a leer solamente este versículo. Ya lo pusieron allá al frente. Mire, aquí lo puedo ver. Pero mire, yo traigo la Biblia a la mano, ¿sí? Para que de usted después no vaya a decir, vino el pastor y nos habló quién sabe qué, pero ni la Biblia traía, ¿no? ¿Sí?
Sí, a veces la traemos ahí electrónicamente, ¿no? Pero mire qué bueno, acá la tenemos. No, estas tecnologías, hermanos, son excepcionales, ¿no? Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es la elección. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo he titulado esta reflexión, hermanos, entonces, de la elección a la misión. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra. Y muchas gracias te damos por estar en este santo lugar para reflexionar en tu palabra. Señor Jesús, queremos que por favor tú hables a nuestras mentes, nuestros corazones, que tú nos alientes para seguir viviendo la vida cristiana triunfante, victoriosa, cumpliendo con el llamado, Señor, cumpliendo con la responsabilidad, cumpliendo con el gran privilegio que tú nos das de ser portadores del mensaje de tu evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje de amor, el mensaje de redención. En esta hora, Señor, nos depositamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. El primer asunto, entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos aquí en este versículo bíblico, que Dios mismo, el Señor Jesucristo, está diciendo esto, ¿verdad? Vamos a reflexionar en 4 cosas bien importantes que están en este pasaje, en este versículo bíblico. La primera de ellas es: Dios nos ha elegido. O sea, es la elección. Dios nos ha elegido y Dios nos ha enviado. No me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros para que vayas, ¿no? Entonces, Dios espera fruto de nosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces, el tercer aspecto aquí en esto es que Dios espera fruto de nosotros. Nos ha elegido, nos ha enviado y espera fruto de nosotros. Pero lo más interesante en todo esto es el cuarto asunto que este versículo bíblico nos muestra. Dice la Escritura, y son palabras mismas del Señor Jesucristo: Dios nos va a respaldar en lo que hacemos. Dice, para que todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, ¿sí? Entonces, no tenemos excusa, porque su provisión, amados hermanos, está garantizada. La provisión de nuestro Dios está garantizada para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Entonces, mire, siguiendo entonces la temática, preparemos nuestros corazones, porque en esta tarde Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere desafiarnos para que nosotros nos movamos de la elección a la misión y de la misión al fruto que transforma comunidades. Dios los ha puesto aquí precisamente para eso. ¿Estamos listos, hermanos? El primer asunto: Dios nos ha elegido. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que éramos, puso su mirada sobre nosotros. No porque lo mereciéramos, sino simple y sencillamente porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Bendito amor de Dios. Grandioso amor de Dios. Porque no lo merecíamos. Lo que nosotros merecíamos, a causa de nuestro pecado, era la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Pero qué hermoso, la dádiva, el regalo, la bendición de nuestro Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera. No hay otra manera de gozar de los tesoros celestiales y del más grande de los tesoros, que es la vida eterna, sino solamente a través del sacrificio propiciatorio que nuestro Señor Jesucristo hizo. El justo muriendo por nosotros los injustos.
El Cordero de Dios que enmudeció delante de sus trasquiladores y que no abrió su boca, que quiso ir a entregar su vida precisamente por usted y por mí. Este es el primer asunto. Dios nos ha elegido por el puro afecto de su voluntad. Y yo quiero decirle, yo no les conozco, pero amigo que nos acompaña en esta tarde, yo no conozco cuál sea su posición delante de Dios, pero yo sí quiero decirle que usted no está aquí como motivo de la casualidad. Y si acaso Dios le dio la vida y le permitió llegar aquí y usted todavía no conoce al Señor Jesucristo, sepa que Él quiere darle vida eterna. Lo ha escogido para salvación. Pero usted necesita aceptar ese regalo que Dios tiene para usted. Ese regalo de perdón y vida eterna que se encuentra solamente a través de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. El que tiene el poder sobre la vida y el que tiene el poder sobre la muerte. Aquel que dijo cuando fue confrontado por aquel líder, ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida? Tranquilo muchacho, le dijo el Señor Jesucristo. Tú no tienes ningún poder si no te fuere dado del cielo. Mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El autor y el dador de la vida entregó su vida en la cruz del Calvario. Fue al sepulcro y al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó. Es el que tiene el poder para dar la vida o para quitar. Y mostró que el último de los enemigos del hombre, que es la muerte, fue vencido. Porque se levantó victorioso de entre los muertos. Y él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amigo nuestro, no se vaya en esta tarde de este lugar, si es que todavía usted no le entrega su vida y su corazón al Señor Jesucristo, porque lo ha elegido para salvación, lo ha elegido para darle vida eterna. Reciba el regalo precioso de nuestro Dios. Cuando el evangelista está escribiendo aquí estas palabras del Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Yo os he elegido. Nos pone a pensar sobre el propósito de esa elección. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque miren, amados hermanos, no fueron Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, quienes un día dijeron, pues hoy no amaneció así, hoy no está haciendo frío, hoy no está lloviendo. Vamos a ver qué es lo que Dios puede tener para nosotros. Vamos a tratar de escuchar qué es lo que Dios quiere. Si usted está aquí es porque Dios le ha dado la vida, ha encaminado sus pasos, porque desea que usted tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él le ha escogido para salvación. Quiere darle vida eterna, perdón de pecados. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Pero cuando nosotros somos llamados, entonces, amados hermanos elegidos, somos escogidos para algo mucho más grande que nosotros mismos. Escúchelo, mucho más grande que nosotros mismos. Porque mire, la Biblia lo atestigua, lo dice muy claramente. Dios llamó a Abraham. ¿Pero para qué llamó a Abraham? Fue un llamado, fue una elección para algo mucho más grande que Abraham. Y a nosotros también nos escoge para algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios llamó a Abraham porque tenía un plan con él, para hacer de él
una nación. Una nación que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Mucho más grande que lo que podía ser para un hombre. Porque así es la elección de Dios. Nos escoge para algo mucho más grande. Cuando Dios llamó a Moisés, mis amados hermanos, lo llamó, lo escogió y lo llamó para liberar a un pueblo que estaba sumido en la esclavitud allá en Egipto. Porque cuando Dios hace un llamado, cuando Dios escoge a alguien, lo escoge para algo mucho más grande. Dios llamó a los profetas en el Antiguo Testamento y los llamó para una obra grandiosa, para proclamar su palabra a un pueblo rebelde que estaba apartado del único y sabio Dios verdadero. Porque cuando Dios llama para algo más grande que el propio hombre. Y el Señor llamó a los discípulos también. No solamente a Abraham, a Moisés, a los profetas, llamó a los discípulos el Señor Jesucristo para que ellos llevaran un mensaje, el mensaje del Evangelio. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo escogí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayáis y lleves fruto. Ese es el llamado de Dios. Es de la elección a la misión. Entonces, en esta tarde, Dios nos está preguntando, si Dios me ha elegido, la pregunta es, ¿para qué? Porque tiene que ser algo más grande que yo mismo. ¿Para qué? Esa respuesta solamente usted la tiene. Esa respuesta solamente usted tiene que preguntarla delante de nuestro Dios. ¿Para qué Dios le ha salvado? ¿Para qué Dios le ha hecho ser miembro de esta iglesia? ¿Para qué Dios le ha traído a esta ciudad? ¿Para qué Dios le ha permitido conocerlo? ¿Y para qué Dios lo ha puesto en esta comunidad? Y entonces, mis amados hermanos, aquí es donde a veces nosotros fallamos mucho a nuestro Dios. Porque a veces llegamos a creer que el haber sido escogidos nos da un privilegio delante de Dios como sus hijos. Y entonces empezamos, y yo reclamo esto, y yo quiero esto, Señor, y yo quiero esto, y nos ponemos como los niños con la lista con Santa Claus, ¿no? ¿Verdad? Yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu hijo. Acuérdate que yo soy tu hijo, Señor. Yo quiero una troquita nueva, ¿no? Y yo no estoy diciendo que un hijo de Dios no pueda tener una troquita nueva. Yo estoy diciendo que cuando Dios nos llama es para algo mucho más grande que eso. ¿Sí? Mucho más grande que eso. Todo lo demás, mis amados hermanos, no son más que añadiduras. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor pide, que le entreguemos eso. ¿Para qué nos ha elegido entonces el Señor? Hay una urgencia en ese llamado. Nos ha elegido. ¿Y cómo vamos a responder a esa elección? Y hay una pregunta. ¿Seremos fieles a ese llamado que Dios nos ha hecho? Porque quiero volver nuevamente al texto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amados hermanos, Dios ya hizo su parte. Él ya nos llamó. Él ya nos escogió. Somos sus hijos. Él ya dio su vida para salvarnos de la condición en la que nosotros estábamos. Él ya nos dio su bendito Espíritu Santo. Ahora nos toca entonces a nosotros responder a ese llamado. Entonces, cuando reflexionamos en esto, nos impulsa a ser una iglesia vibrante, una iglesia con vida, una iglesia que vaya y que se atreva a ir allá donde está la gente perdida, que no conoce al Señor, y atreverse
a ensuciarse las manos para rescatar de ahí, de la suciedad y de la basura, para rescatar lo que solamente le pertenece a nuestro Dios. Hay muchas personas que están necesitando escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué nos escogió el Señor? En la escuela, en el trabajo, en el negocio, en cualquier lugar donde nosotros estamos. Y hoy Él nos lo está recordando, nos ha elegido y espera que nosotros respondamos a ese llamado. Nos ha elegido y el mundo sigue esperando nuestra respuesta allá afuera. Vayamos entonces al segundo punto de este texto. Dice que Dios nos ha enviado. Dios nos ha enviado. Y os he puesto para que vayáis. Y os he puesto para que vayáis. ¿Qué estamos haciendo con nuestra elección? Porque dice que nos escogió para algo. Nos escogió para eso. Si Dios nos ha elegido, mis amados hermanos, entonces, ¿qué sigue? Porque la elección sin misión es solamente un título vacío. ¿Sí? No sirve. ¿Sí? Es un título vacío. El Señor Jesucristo no solamente nos llamó, sino que nos puso en marcha, nos ha enviado, nos ha comisionado, nos ha dado una misión clara que hacer en este mundo. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Y entonces ahí viene la pregunta. Es una pregunta, mis amados hermanos, que quema. Es una pregunta que incomoda, es una pregunta que arde, es una pregunta que nos tiene que poner a reflexionar. Porque si Cristo Jesús nos envió, a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas iglesias estancadas? Es la pregunta que cala. Si Cristo Jesús nos envió para que llevemos mucho fruto, si la gran comisión es clara, porque muchos creyentes viven como si fuera una gran opción cumplir con la gran comisión. Cuando para eso fue que nos llamó, nos escogió, nos salvó. Y si hemos sido enviados, porque a veces nos quedamos tan confortables en el lugar en el que estamos. Esas son las preguntas que calan, son las preguntas a veces que arden. Amados hermanos, el problema, yo quiero decirle muy claramente, el problema no son falta de recursos. El problema no es que falte gente. El problema es que falta obediencia. Porque yo los escogí para algo. Lo que se necesita es nada más obediencia. Es de la elección a la misión. Dios nos ha elegido para algo más grande que nosotros mismos. Y ahora nos envía para cumplir su misión. Porque mire, Dios siempre ha sido un Dios que envía. La Biblia es la narrativa de los eventos de Dios. Es un Dios que envía. Y envió precisamente a Abraham a una tierra que él no conocía. Pero lo envió. Vete lejos de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. El Dios nuestro es un Dios que envía. Envió, amados hermanos, dice la Escritura, a Moisés a liberar a un pueblo. Lo envió con una tarea, con un propósito. Porque el Dios nuestro es un Dios que envía. Envió a los profetas y los envió a predicar su mensaje a un pueblo que necesitaba escucharlo. Y los envió con valentía para que fueran, aunque los apedrearan, los envió. Es que el Dios nuestro es un Dios que envía.
Envió a Jesús en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque Dios es un Dios que envía y lo envió para salvar a la humanidad. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no hago nada, absolutamente nada, por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dio que hiciera. Él fue enviado del cielo. Porque el Dios nuestro es un Dios que sigue enviando, es un Dios que envía y envió al Espíritu Santo, mis amados hermanos, precisamente para empoderarnos, para darnos a nosotros el poder, para compartir con todo de nuevo el poder del Evangelio. Porque el Dios nuestro es un Dios que envía. Y envió a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora nos envía a nosotros, porque Él es un Dios enviador. Nos envía a nosotros. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, amados hermanos, el envío de Dios es urgente. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, no les dio un plazo indefinido. No dijo, háganlo cuando tengan tiempo. No dijo, vayan y háganlo cuando no esté lloviendo. Vayan y háganlo cuando no haya mucho frío. Vayan y háganlo cuando estén listos. O vayan y háganlo cuando ya no tengan ningún problema. No, simplemente dijo, id. ¿Sabe por qué? Porque la misión es urgente. Es urgente. No puede esperar. Tenemos que estar apercibidos cada día que nos enfocamos en lo interno. Allá afuera hay una comunidad que está en tinieblas. Tenemos siempre que reflexionar en esto. Y tenemos que movernos con la convicción de que cada día que la iglesia no obedece al mandato de nuestro Dios para ir, el enemigo avanza. El tiempo es urgente. Tenemos que movernos con la convicción de que cada día, mis amados hermanos, es un día en el que nosotros avanzamos el reino de Dios o lo frenamos. Pero no se puede ir sin ser entrenados. El Señor Jesucristo llamó a los que Él quiso y los llamó. ¿A qué los llamó? Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Amados hermanos, no podemos sacarle vuelta al asunto. Sigue haciendo lo mismo. Nos llama para que estemos con Él. Es decir, que tenemos que buscarle. Tenemos que ir a su palabra. Tenemos que ir en oración buscando su presencia para que estuvieran con Él. Necesitamos cada día aprender a estar más con Él. Pero cuando Él los llamó para prepararlos, para que estuvieran con Él. Venir a las clases de escuela dominical no es una opción, hermanos. Nos envía, pero nos prepara para que vayamos. Y cuando Él nos llama es para estar con Él, para escudriñar su palabra, asistir a la clase de orientación que escucho esta tarde van a tener sobre la membresía, no es opcional. Porque si Él nos está mandando, nos entrena, nos capacita para que podamos funcionar. Usted va a ir a compartir el mensaje del Evangelio y la gente le empieza a usted a preguntar por qué se reúne aquí, qué es lo que ustedes creen, qué es lo que esta iglesia predica, qué es lo que esta iglesia enseña. Usted necesita estar preparado para dar respuesta con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de su esperanza.
Mire, traer a nuestros niños a la escuela dominical no es una alternativa. Es una responsabilidad sagrada que como padres tenemos para ayudar a nuestros hijos a crecer en la fe, para ayudar a nuestros hijos a crecer cerca de Dios y que conozcan a Dios. ¿Se ha puesto usted a reflexionar cuando Abraham le dijo a su hijo, ven, le dijo al criado, ¿no? Prepara ahí el asno y vamos, porque vamos a ir a adorar, ¿no? Ven. Y le dijo a su hijo, ¿me vas a acompañar? Ok, vamos, pues vamos a adorar a Dios. Papá dice que vamos a adorar a Dios. ¿Sí? Pero aquel niño, aquel muchacho sabía cómo se adoraba a Dios, porque le habían enseñado, porque había visto a su padre, porque había visto de primera mano cómo se adora a Dios. Por eso es que cuando van hacia allá con el asno y la leña, a aquel lugar donde van a ofrecer el holocausto, aquel muchacho sabía cómo se adora a Dios. Y por eso dijo, oye papá, pues aquí está la leña y vamos a adorar. ¿Y el carnero dónde está? Para el holocausto, para el sacrificio, ¿dónde está? Cuando Dios nos envía, amados hermanos, Dios nos va a entrenar y nos va a capacitar. Usted como padre de familia, no crea que la escuela dominical es para que los niños vengan a pasar ahí el tiempo y que alguien los cuide mientras nosotros estamos aquí adorando a nuestro Dios. Es parte del entrenamiento y la capacitación para la vida cristiana, para que ellos también puedan entonces no solamente decir este es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ellos puedan decir este es el Dios, sí, de mi padre, pero también el mío, porque lo conozco. Sí. Esta iglesia, amados hermanos, tiene la gran bendición y el privilegio de ayudar a los pequeños a crecer cerca del Señor Jesús. Tráigase a sus hijos, tráigase a sus nietos, tráigase a sus sobrinos, tráigase a sus vecinos, porque Dios quiere bendecirlos. Los ha escogido para bendición. Y cuando Dios escoge y llama, es con una misión, para que vayan a proclamar. No el Dios no conocido, como le rendían culto los atenienses, al Dios no conocido, sino al Dios conocido. Y Él nos prepara para eso, mis amados hermanos. Entonces es urgente que respondamos a eso, nos capacita. Dios siempre nos va a capacitar. Porque mire, esta iglesia está iniciando, no sé cuánto tiempo ustedes tengan. Escuché que su pastor tiene 2 meses aquí con ustedes. Yo no sé cuánto tiempo tenga ya aquí la iglesia. Y no conozco la historia. Yo no conozco, no sabía ni cuánto tiempo tenían los hermanos aquí. Hasta hace unos minutos antes de pasar acá al frente, yo le pregunté a la hermana Keila y me dice que van a cumplir 2 meses, ¿no? Así es de que yo no conozco cuál ha sido la historia o cuál ha sido la trayectoria de la iglesia y cuánto tiempo tengan. Pero yo sí quiero decirle que, bueno, yo serví aquí en Texas por 10 años con la Convención de Texas y visitaba cada domingo una iglesia diferente. Y hay iglesias de todos tipos, ¿sí? De todos tipos, y hay de todos sabores. Y hay iglesias nuevas y hay iglesias que ya tienen muchos años. Y me encontré también con muchas iglesias, mis amados hermanos, que a veces necesitan respiración de boca a boca. Se están muriendo. ¿Por qué cree que hay un movimiento en este tiempo de revitalización de la iglesia? Porque no tienen vitalidad. Porque a veces están sufriendo.
porque a veces se están extinguiendo. Hay iglesias que están cerrando, pierden sus edificios. Hay iglesias que se están fusionando. O sea, hay de todo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Porque se han olvidado de que hay una elección y no se han movido de la elección a la misión. Porque hay una tarea y hay un propósito. Y mire cómo platicaba esta mañana con mi cuñado, porque estaba viendo que, bueno, pues están regresando a los astronautas que se habían quedado por allá no sé qué tantos meses en el espacio, y me hacía algunas preguntas, ¿no? Y cómo va a ser para ellos, porque pues andan ahí brincando, ¿no? Y hay unas astronautas que el pelo está así por acá, ¿no? Porque pues también está flotando, ¿no? Tiene el pelo largo, pero está acá, está flotando el pelo, o sea, no les cae, ¿no? O sea, anda acá flotando. Y dice, ¿cómo será? Le digo, pues no sé, seguramente que tienen una especie de entrenamiento mientras ellos están allá, porque es un organismo que no está cargando el peso, los músculos no están funcionando como cuando uno está moviéndose aquí, los nervios igual, o sea, yo para poder levantar el brazo, pues ahí el cerebro le manda y el nervio funciona y lo levanta, pero hay una tensión, ¿no? Entonces, y hay una ley en la medicina que dice que miembro que no se usa se atrofia. ¿Qué es lo que pasa con una persona que por un año no camina? Que estuvieron por allá por un año, pues hay que levantarlo y hacerle terapia y todas esas cosas para que vuelva nuevamente a entrar en actividad y a funcionar su organismo, ¿no? Así sucede exactamente con las iglesias, hermanos. Así sucede exactamente con las iglesias. Miembro que no se usa, se atrofia. Es decir, que una iglesia, amados hermanos, una iglesia que no envía, es una iglesia que se muere. Por eso se necesita revitalización. Porque de repente empezamos a ver solamente el privilegio de ser los hijos de Dios y miramos solamente hacia adentro. Y se nos olvida que nosotros fuimos elegidos, pero con un propósito para que vayamos, no para que vengamos. ¿Me explico, hermanos? Claro que nos reunimos, venimos para reunirnos y entrenarnos y capacitarnos y adorar a Dios corporativamente, pero con un propósito. Ese no es el propósito, ese es el proceso para cumplir con el propósito, para que vayamos y llevemos mucho fruto. Y hay entonces iglesias que necesitan respiración de boca a boca, porque no están haciendo lo que tienen que hacer, porque miembro que no se usa se atrofia. Entonces una iglesia que no envía se vuelve, amados hermanos, un museo religioso. Y yo no estoy diciendo que tengan que enviar a alguien allá a la China, no estoy diciendo eso, pero podría ser. Pero estoy diciendo ahí a la esquina, a la escuela, al parque, o sea, debe de salir a predicar el evangelio. Porque una iglesia que no envía se llena de problemas internos, y se consume a sí misma. ¿Sabe por qué? Porque no tiene visión externa. Porque nos puso para que vayamos. Una iglesia que no envía, eventualmente, amados hermanos, se apaga. No permita que eso suceda ni en su vida ni en su iglesia. Comparta el mensaje del evangelio a donde quiera que usted vaya. No necesita tener un púlpito para compartir el evangelio. Ahí en su trabajo, en su escuela, con su compañero, háblele del Señor Jesucristo. Dígale cuán grande es Él. Cantémoslo aquí, cuán grande es Él. Pero digámosle a la gente cuán grande es Él. Y vayamos por todo el mundo llevando el olor de su fragancia. Sí, podemos ser pobres, pero enriqueciendo a muchos. Atrévase a hacerlo, porque el Dios nuestro es un Dios que honra
a los que le honran. Le pregunté a la hermana Keila que cuánto tiempo normalmente predicaban. Dice que el hermano Jorge les predica 1:30. Ya les dio risa, ya con eso me dijeron todo, ¿verdad? Dice, pero ese es nomás el pastor Jorge, usted está de invitado, así de que ni se le ocurra, ¿no? Así es de que el tercer asunto, Dios espera fruto de nosotros, hermanos, así de simple. Dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No somos llamados a permanecer estériles. Una iglesia sin fruto es una iglesia que ha fallado en cumplir con su misión. No tiene razón de ser. Le invito entonces, una vez más, a que usted ahí en su mente, imagínense, recorriendo ahí los polvorientos caminos de la Jerusalén. Le invito a escuchar y a ver al Señor Jesucristo ahí caminando, en esos caminos. Traiga esa imagen a su mente. El Señor Jesucristo está caminando, entonces va caminando con sus discípulos. Y de repente pasa por aquí y ve una higuera. Y ve una higuera y observa que está muy bonita. Tiene hojas. Pero de repente no tiene fruto. Y el Señor Jesucristo dice, os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Qué hizo con la higuera que no tenía fruto? La maldijo, porque no tenía fruto. Porque es obvio y es natural que una higuera que está saludable va a dar fruto. La maldijo. Y dice uno, caray, ¿cómo? Pues ahí va el Señor Jesucristo caminando con sus discípulos y les da una tremenda lección. ¿Por qué hizo aquello? Porque una higuera que no da fruto, amados hermanos, ha perdido su propósito. No sirve más para nada. ¿Para qué la quiero? Esa llega a ser a veces la condición de muchas personas que dicen ser cristianos. Y tristemente a veces esa llega a ser también la condición de muchas iglesias que se dicen también cristianas, pero no hay el fruto. Puede haber hojas bonitas, pero no hay fruto. Podemos tener nosotros estructuras, podemos tener edificios, podemos tener programas, pero si realmente no estamos yendo y dar fruto, ¿y cuál es ese fruto? Fruto para vida eterna. Entonces habremos perdido el propósito. Porque el texto sagrado nos dice, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No es fruto para este año, no es fruto para dentro de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Es fruto eterno. Fruto que permanezca. ¿Qué es lo único que puede permanecer? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una persona ganada para el Señor Jesucristo tiene asegurada la vida eterna. Ese es fruto que permanece por la eternidad. En aquel día, mis amados hermanos, cada cosa que usted haya hecho en el nombre del Señor Jesucristo, cada cosa que usted haya hecho en el nombre del Señor Jesucristo, hacemos a veces muchas cosas, no en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede fielmente diezmar. ¿Por qué lo hace? Porque tengo que hacerlo. Usted lo hace como un acto de adoración a nuestro Dios. Oiga, eso tiene dividendos eternos, porque lo está haciendo para algo mucho más allá de lo que nuestros ojos terrenales puedan ver. Cuando usted da un tiempo de servicio para quedar bien con alguien,
Pues dijo el Señor Jesucristo, ya tienen lo que buscaban, ser visto por los hombres. ¿Sí? Pero si usted lo está haciendo en un acto de adoración a nuestro Dios, oiga, eso es precisamente el fruto que permanece, porque usted lo está haciendo en el nombre del Señor Jesucristo y lo está haciendo para Él. Está bendiciendo a otra persona, pero finalmente, cuando usted lo hace para uno de esos pequeñitos, es como si para Él mismo usted lo estuviera haciendo. Y no se quedará sin la debida recompensa. Dice que aún un simple vaso de agua que nosotros demos al sediento y lo hagamos en su nombre, no se quedará sin la debida recompensa. Dios nos ha escogido para que llevemos fruto. Es de la elección a la misión y para que ese fruto permanezca. Amado hermano, hermana, cuando usted participa aquí, mire, dijo mi esposa, mira, los hermanos nos están recibiendo con agua. ¿Sí? Oiga, esa fue la primera impresión. Pero allá en la puerta le digo a mi esposa, yo no me acuerdo haber visto a esta hermana antes. Nos recibió en la puerta y me dijo, hermano David, bienvenido. Y dije, pues ¿dónde yo la conocí? Hermana. Qué amables hermanos. 2, 3, 4, 5, 6 hermanos. Ni siquiera los conté, pero se acercaron a saludarnos. ¿Sabe por qué? Porque es obvio. Se puede notar, se puede percibir. Es una iglesia amorosa que está interesada por las personas. Siga haciendo eso. Siga haciendo eso. Eso le agrada a nuestro Dios. Que ninguna persona que viene aquí se sienta sola. Que ninguna persona que llega aquí se sienta extraña. Que cualquier persona que llegue a este santo lugar, amados hermanos, se sienta abrazado por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Vienen con cargas. A veces la vida es muy cruel. A veces la gente viene con heridas. Necesitan una palabra de afecto. Necesitan una sonrisa. Mire que hasta los niños, gracias por haber ido a saludarnos ahí. Dice, sí, hermano, pero yo ya no soy una niña. Gracias, señorita, gracias por habernos. Sí, gracias. Se siente, hermanos. Lo que yo quiero decirle es que siga haciendo eso para el Señor, porque Él nos eligió para ser sus hijos, pero es de la elección a la misión y nos escogió para algo que debe ser de bendición para muchas personas más y que va a trascender de este momento. Aquella higuera no tenía fruto. Quiera Dios que nuestras vidas, porque nos ha puesto para eso, para que vayamos y llevemos mucho. No solamente fruto, sino mucho fruto. Y ese fruto permanezca. Es entonces un fruto que no es temporal, sino permanente. No se trata entonces, cuando hablamos nosotros de la iglesia, mis amados hermanos, no se trata solamente de un crecimiento numérico, sino de un impacto duradero. Cuando hablamos de fruto que permanezca, fruto duradero, no se trata entonces solo de eventos, por ejemplo, evangelísticos, sino de transformación de comunidades, de personas y de comunidades. Porque no se trata solamente de llenar templos, sino de llenar el cielo con almas redimidas. De eso se trata. De eso se trata, hermanos. Dios es bueno, ¿no lo cree? Nos ha dado la oportunidad de conocerle, de ser recipientes de su gracia, de ser recipientes de su amor. Pues como la hermana Keila me dijo que sí, media hora, ya le estoy echando la culpa, hermana Keila.
Vayamos a la última parte de nuestro texto. Repítalo conmigo. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es una de las excusas muy comunes? Que no se puede, hermano. Es que aquí para nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos es bien difícil, no se puede. Ajá. Y allá en México decimos, no, es que los hermanos allá en Estados Unidos ya la tienen hecha. Amados hermanos, si Dios nos ha elegido, nos ha enviado y nos ha llamado a dar fruto, entonces, ¿qué nos detiene? Cuando se habla entonces de misión, de evangelismo, de plantación de iglesias, de discipulado, de transformación de comunidades, siempre van a surgir excusas, siempre van a surgir. Hermano, es que no tenemos recursos. Yo me acuerdo cuando servía en la convención de Texas, ¿no? Los hermanos creían porque yo siempre iba con mi maletita, ¿no? Siempre creían que llevaba una maletita llena de dólares, ¿no? No. Hasta que llegó un momento que les dije, no, hermanos, yo no traigo una maleta de dólares, es una maleta llena de dólares. Yo lo que sí traigo siempre cargando es una maleta llena de sueños, una maleta llena de esperanzas. Lo que yo sí cargo es una maleta que está llena de ilusiones. Porque yo creo en un Dios que es fiel y que cumple siempre lo que Él promete. Y que nunca empezamos algo porque tenemos aquí un presupuesto ya y tenemos aquí el dinero. Lo iniciamos porque sabemos que tenemos un Dios que es fiel y que no nos hará quedar mal, porque Él dice para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué es todo? Yo quiero decirle que en mi rancho todo es todo. Allá todo significa todo. ¿Qué necesita la iglesia para que se lleve a cabo el plan perfecto de Dios? Creer, y ese es el cuarto asunto. Nos mueve de la elección a la misión y lo que necesitamos para cumplir con la misión. Él dice que Él nos lo va a dar, no porque traigamos una maleta cargada de dólares, sino porque traemos una maleta cargada de las promesas de nuestro Dios que es fiel y que Él dijo que va a hacer. Y cuando Él dice que lo hace, Él lo hará. A veces fallamos porque no le creemos a Dios. Mire, y a veces, hermanos, nos dejamos llevar por las cuestiones, suenan bien. Es que, hermano, oiga, pastor, es que tenemos que ponernos metas realistas. Suena bien, ¿no cree? Tenemos que ser objetivos y prácticos, ¿no cree? ¿Por qué no nos trazamos metas realistas? Mire, un día cuando esté en el cielo, le voy a preguntar a Pedro qué fue lo que le movió. Mientras tanto, solamente puedo leer y me puedo imaginar en alguna manera por qué fue que él obró como obró. Porque no era una meta realista caminar sobre el agua. No lo era. ¿Sí? No lo era. Sin embargo, Pedro le dice al Señor Jesucristo, si eres tú, manda que yo vaya. El siervo de Dios no se debe de mover si no ha escuchado la voz de su maestro. El siervo de Dios no debe de tomar ninguna iniciativa si antes no ha escuchado la voz de su Señor. No si se ha puesto a reflexionar, si es objetivo, si es realista. No. Si es la voz de Dios.
¿Y qué cree que sucedió? Lo inesperado. Lo inesperado. Y el maestro le dijo, salte de la barca, camina sobre las aguas. Y lo hizo. Y empezó a caminar. ¡Wow! Extraordinario, ¿no lo cree? Increíble. ¿No es que acaso nosotros estamos buscando ver los milagros de Dios? Anhelamos por eso. ¿Cuál sería un milagro en su vida? ¿Cuál sería un milagro para esta comunidad? ¿Cuál sería un milagro extraordinario para esta área del Metroplex? ¿Cuál sería? Manténgalo ahí en su mente. Si Dios les ha dicho, sal, salga. Si Dios le ha dicho, camina, camine. ¿Sí? Y Pedro empezó a caminar. No me lo puedo imaginar, hermanos. Qué tan emocionado él iría caminando sobre las aguas, cuando de repente dice la Escritura que empieza a hundirse. Empezó a hundirse. Hay muchas iglesias que empiezan a caminar bien y de repente empiezan a hundirse. Hay muchos creyentes que empiezan a caminar bien y a correr la carrera cristiana y de repente empiezan a hundirse. Siga siempre adelante con la confianza y la mirada puesta en el que le dijo que lo hiciera y él le sostendrá. Él nunca va a avergonzar o permitir que sus hijos sean avergonzados. Seguimos caminando nosotros, por ejemplo, en el seminario. Antenoche yo le decía a mi esposa, pues ayer fue día 15 y había que pagar la nómina y nos faltaba todavía para completarlo. No he tenido comunicación el día de hoy con el administrador, no sé qué fue lo que sucedió. Sigo pensando que se cubrió. ¿Cómo? Porque a veces nos llega alguna ofrenda que ni siquiera esperábamos. Hasta este día nunca nos ha hecho falta. Y sigo pensando que no nos faltará. No nos da para despilfarrar, no nos da para malgastar, pero nos da todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Con esto quiero decirle, hermano, atrévase a creerle a Dios. Atrévase a pedirle en su nombre lo que necesita para cumplir con su voluntad. Y Él no lo abandonará, no lo dejará. Y si acaso, mientras vamos caminando, de repente nos empieza a faltar la fe y sentimos que nos hundimos, podemos voltear confiadamente a clamar como Pedro clamó. Y quiero decirle que el brazo de Dios no se acorta. Y aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. El brazo de Dios jamás se acortará. Y si acaso nos empezamos a hundir, Él todavía tiene un brazo fuerte que lo sigue extendiendo para salvarnos de nuestra incredulidad, para liberarnos de nuestra debilidad. Pero ese es el Dios al que nosotros servimos, en el cual creemos y el cual predicamos. Amado hermano, muévase de la elección a la misión y Dios será glorificado. Todo lo que usted necesite para cumplir con la voluntad de Dios, ore, pídalo, ruéguelo y Dios se lo suplirá. ¿Sabe por qué? Porque Él da semilla al que siembra. La Biblia no dice que le da semilla al experto sembrador. Le da semilla al que siembra.
La Biblia no dice que le da semilla al que tiene los mejores planes para la siembra. Le da semilla al que siembra. El Dios nuestro es un Dios que sigue obrando de la misma manera. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos recuerda en esta noche: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, Dios nos respalda. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais, ahí viene el respaldo de Dios, para que todo lo que necesitemos para cumplir con su voluntad, porque nos escogió para eso, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, te alabo y te bendigo, Señor del cielo.